Buenas tardes, amigos y amigas de Diálogos desde nuestro sur. Les saludamos nuevamente y les damos la bienvenida a este nuevo programa, esta nueva edición de este, digamos, este podcast, pero a la vez también un programa que hacemos en vivo a través de nuestras redes sociales, para hablar en esta ocasión sobre lo que significan, ¿no?, los 15 años de algo terrible que ocurrió en nuestro país, que fue lo que se llamó el Baguazo, ¿no? Suceso en el que fallecieron hermanos de los pueblos indígenas, producto de la represión de la protesta social, pero también fallecieron policías, ¿no? Es importante recordar este acontecimiento que parece haber pasado desapercibido para la opinión pública nacional. Y por otro lado, también hemos conmemorado un año más de que se decidiera, ¿no?, celebrar el Día del Ambiente o del Medio Ambiente por parte de las Naciones Unidas. Ya han pasado 51 años de esto, ¿no? Y para poder conversar sobre estos temas, estamos en esta ocasión con David Roca. David es periodista, activista ambientalista también, y bueno, él tiene un espacio que promueve que se llama Diálogos del Erizo, ¿no? Además de un conjunto de iniciativas que él ha desarrollado a lo largo de todos estos años, ¿no?, promoviendo justamente la búsqueda de la justicia ecológica, de la defensa de la tierra y de los pueblos indígenas también, particularmente los pueblos de la Amazonía. Y también está con nosotros Catherine Eizaguirre, quien es parte del equipo de Nuestro Sur, ¿no? Ella es economista, investigadora, también anima la revista Comunes, ¿no? Es parte de su equipo, y además, en fin, ella también es una académica que tiene una maestría en Derechos, de Desarrollo Social, ¿no?, sino Desarrollo Humano. En fin, bienvenido David, bienvenida Katy a esta nueva edición del programa. Yo no quisiera dejar de decir, ¿no?, que lo que vivimos en el mundo ya hace, bueno, producto de estas necesidades de acumulación del propio capitalismo, ¿no?, es una especie de guerra contra los pueblos, contra los trabajadores, contra las mujeres, contra la propia naturaleza, y no nos puede sorprender, pues, los niveles de muerte que se generan, ¿no?, y que hemos vivido recientemente también, pero hace 15 años también vivimos eso, ¿no? Vimos en vivo y en directo prácticamente la muerte de hermanos indígenas, ¿no?, y un enfrentamiento de armas de guerra contra arcos y flechas, ¿no? Eh, y también es importante decir que en esta especie de guerra, ¿no?, del capital, también ahora estamos atravesando por una gravísima crisis climática. Ambas cosas sin duda están relacionadas. Entonces, para empezar nuestra conversación, lo primero que quisiera plantearles es justamente cómo vemos, después de 15 años, esto que se denominó el Baguazo, que en realidad es un acontecimiento que está más bien vinculado a todo un proceso de resistencia de los pueblos indígenas de la Amazonía. David, empezamos contigo. Sí, buenas tardes a todos y gracias por esta invitación. Es una fecha efectivamente importante, son 15 años, nos gustan los números redondos o a medias en nuestra vida, ¿no? Pero es significativo porque a pesar de que han pasado 15 años y que hubo ese enorme sacrificio de pueblos que se movilizaron para defender su territorio, la embestida continúa, ¿no? Si uno revisa el decreto legislativo de la época de García, contra el cual se sublevaron los pueblos amazónicos, particularmente los Aguajún y los Guampís, y los compara con la nueva ley forestal y de fauna silvestre que acaban de aprobar, este es mucho peor, porque García ponía algunos topes que eran fáciles de superar quizás, ¿no?, y de manipular, pero acá ya no hay topes. Acá simplemente la cosa fluye sola y la invasión sumado esto a la ley que permite privatizar el agua, lo cual obviamente quizás permite intervenir incluso en los cauces de los ríos, ¿no?, que son fuentes de provisionamiento de agua,
hace una situación mucho, mucho más grave que la que tuvimos antes, pero nos encuentra también en una situación de mayor fragilidad, ¿no? Porque durante este proceso también ha habido, no como había hace 15 años, organizaciones sólidas, por ejemplo, para hablar del caso de los Aguajún y los One Piece, sino también una gran dispersión de organizaciones, ¿no? En la época era alcalde un dirigente de Aguajún, Héctor Requejo. Hoy en día, cada vez que hay elecciones, se presentan como 7 candidatos indígenas. Antes a esos candidatos los elegía una asamblea de todos los pueblos, de los pueblos de la zona, hablando del caso Condorcán, que conozco bien, y todos votaban por ese, ¿no? Digamos, hay... Y este proceso, esto que ha ocurrido, este debilitamiento de la población, ha sido parte de un proceso muy, muy calculado. No ha brotado la nada, ¿no? O sea, ha habido una persistente invasión que ahora, con las medidas que se están dando, es mucho peor todavía, porque ya se hace al descubierto de ideas y de colonización y de invasión de territorio que han terminado por desarticular mucho de lo que había de las posibilidades de resistencia, ¿no? Sin embargo, la resistencia se reanima cada cierto tiempo, ¿no? Cada cierto tiempo, ¿no? Dispersa, ¿no? Y fortalece. Yo hablaría, por ejemplo, de los logros que tiene los pueblos de la ruta petrolera en Loreto, ¿no? Donde han logrado muchas cosas, ¿no? A partir de una... Justamente ayer han absuelto a los dirigentes después de 9 años de juicio, ¿no? En una segunda instancia. Y ellos se han, de manera independiente, casi sin apoyo, han logrado unas luchas continuas y han logrado una serie de beneficios que cada vez son revertidos, ¿no? Las empresas regresan, incumplen nuevamente las cosas. Eso es una puja permanente, ¿no? Una puja permanente. Y yo siempre pienso que lo que está pasando en la Amazonía es la repetición de lo que ya pasó en la zona andina, ¿no? En tiempos anteriores, con tiempo de la conquista, solamente que esto ha comenzado en el siglo XIX, XX, y entonces, y mucho más recientemente, ¿no? Pero además ahora llega de una manera mucho más, entre sutil y brutal, ¿no? Porque, no sé si han leído un artículo de New York Times que salió sobre cómo ¿cómo se llama el dueño de Twitter? Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Sí, ha arrojado un satélite que permite que Internet llegue a cualquier lugar. Y entonces hay zonas de la Amazonía brasileña, una enorme zona de la Amazonía brasileña, ¿no? Donde de pronto los pueblos indígenas que estaban que no estaban en contacto. No estaban en contacto, estaban en semicontacto, ¿no? O sea, de pronto están todos ahí con sus aparatitos y están cambiando su modo de vida y su modo de organizarse y su modo de pensar y se están individualizando mucho más. Solamente con la presencia de Internet y con que entran a Facebook y todas estas cosas, ¿no? Entonces, digamos que hay una ofensiva por todos lados que es bien difícil de contrarrestar, ¿no? Claro. Y entonces, digamos que estamos en una situación de una mayor embestida, más brutal y con menor capacidad de resistencia, porque sobre todo se ha logrado penetrar en la mentalidad de las personas, ¿no? Entonces, los modos de vida occidentales empiezan a convertirse en una aspiración también entre esos pueblos, ¿no? Claro. Katy, digamos, este acontecimiento sin duda marca, más allá, digamos, de esto que dice David, ¿no? Que estamos sufriendo una embestida y parece más bien un debilitamiento, pero también marca en la subjetividad, o mejor dicho, el despliegue de una nueva subjetividad en las nuevas generaciones también, que van comprendiendo que efectivamente, digamos, el ambiente o las cuestiones ecológicas y también la supervivencia de los pueblos indígenas
son fundamentales para el futuro, ¿no? ¿Cómo ves tú, a 15 años, digamos, de ocurridos estos hechos, el baguazo, ¿no? Y que ha ido ocurriendo también en nuestros territorios, porque, digamos, tú eres una persona también que desde tu disciplina está buscando, ha establecido un compromiso con las causas de la ecología, ¿no? Y también de los pueblos. Sí, gracias Álvaro por la invitación. Un gusto compartir también con David en un espacio en el marco de Diálogos desde nuestro sur. De hecho, mientras David iba comentando y Álvaro también comentaba la introducción, recordaba que, claro, cuando ocurrió el baguazo yo tenía 15, aún estaba en el colegio, y fue impactante ver en las noticias, ¿no? No solamente lo duro, sino también una cuestión que a mí me marcó mucho fue a las madres que habían perdido sus hijos, que estaban exigiendo desde la prensa, ¿no? Que hubiera justicia, y lo decían en Aguajún, y yo no entendía lo que estaban diciendo, ¿no? Y así como otros, probablemente mucha gente desde las ciudades no entendía y decía en ese momento, y además mi yo adolescente, ¿no? O sea, estamos aprendiendo en el colegio inglés, francés, en otros colegios, ¿no? Pero no hay una necesidad de que nosotros podamos comprendernos como peruanos, ¿no? Y ese momento quizás marcó un poco mis ganas o mi vocación de estudiar ciencias sociales, ¿no? Luego de ello he visto a mis compañeros quizás de algunos años mayores y en la universidad empezando a introducirse en un ambientalismo, en una lucha ecologista, ¿no? Hubieron las primeras marchas por el agua también en esos años, porque han sido los años asociados justamente a la imposición de este modelo primario exportador o una reimposición de este modelo de desarrollo, ¿no? Y frente a ello, la respuesta ha sido también un incremento de tensiones en los territorios por el acceso a los recursos, ¿no? La tierra, el agua. Entonces, ya desde una perspectiva también de identificar qué continuidades han habido en el marco de este proceso, nos damos cuenta de que este modelo de desarrollo ha persistido, ¿no es cierto? Hemos tenido además una ampliación de fronteras extractivas en el marco de estos últimos años, este modelo liderado por la minería, por la extracción del petróleo en el territorio, realmente no ha permitido tener una matriz productiva que efectivamente pudiera garantizar algo de lo que venimos hablando, ¿no? Hay un contexto de pobreza, vulnerabilidad, porque no hay puestos de trabajo suficientes, ¿no? Y en los territorios esta disputa ha generado que, como sabemos, ¿no es cierto?, los pasivos o los costos ambientales de la extracción de recursos lamentablemente afectan a las personas que tienen menos recursos en el país, ¿no? Entonces, en esa línea nos damos cuenta de que este modelo de desarrollo que se hizo explícito, y se hizo explícito en el marco del baguazo, la forma en la cual se impone, ¿no? Con balas, con violencia, con muerte, ¿no es cierto? Este modelo de desarrollo persiste hasta ahora, no ha permitido garantizar realmente desarrollo. Creo que ahora ya podríamos identificar con todos los datos, lamentablemente 15 años después, que este crecimiento no ha alcanzado para mejorar las condiciones de vida de las comunidades en los territorios, ¿no? Nadie podría negarlo ahora, porque lo vemos específicamente en los datos, y antes nos decían el crecimiento económico, el alza de precios de los minerales, de los commodities, en algún momento va a llegar a los territorios. El canon en algún momento va a empezar a ejecutarse, ¿no es cierto? Pero hoy, 15 años después, nos damos cuenta de que tenemos una recesión, que tenemos ingresos bajos, y esto es mucho más duro en los territorios. Y en el marco ya no solamente del modelo extractivista, sino de la crisis climática, estamos empezando a tener migración asociada a las tensiones ambientales también, y creo que eso es algo bastante grave, ¿no? Frente a la cual tenemos que plantearnos también formas, ¿no?, de ordenamiento territorial que permitan articular estructuras productivas en el marco de este contexto de crisis climática, ¿no? Entonces yo veo que lamentablemente hay continuidades. David, que está más también cercano a identificar cómo desde las luchas en el territorio, esos temas lamentablemente también de agencia, de posibilidad de exigir, hay un problema también de cómo anímicamente estamos cansados, ¿no es cierto?, de seguir luchando por estos temas y no ver respuestas y no ver eco. Pero a mí una cuestión que me genera esperanza es justamente cómo ya las siguientes generaciones, los centennials, por ejemplo, están muy articulados a la agenda ambientalista, ¿no? Entonces, ahí hay una oportunidad, una potencialidad para que estos nuevos actores puedan involucrarse con exigir
el ambientalismo sí, ¿no? Pero no solo desde una perspectiva individual, como bien mencionaba Álvaro, ¿no? Reciclamos, cuidamos el agua, etcétera, sino desde una perspectiva de identificar que las causas son estructurales y requieren salidas estructurales, ¿no? Entonces, ahí tenemos una oportunidad para que estas transiciones que ya se están dando, ¿no? Hablaba David de Elon Musk, que además está ganando muchísimo dinero con la transición energética, ¿no es cierto? Sea una transición energética justa, ¿no? Claro, y de hecho, digamos, un poco abordando también lo que ha significado este Día del Ambiente, ¿no? Ayer escuchaba yo en los medios aquí en Cusco, porque yo estoy en Cusco, ¿no? Cómo se hablaba de esto, pero se hablaba en qué sentido, ¿no? Tenemos que cuidar el agua, como tú dices, hay que reciclar, ¿no? No sé, pareciera un hecho, en fin, ocasionado por las circunstancias y por la providencia y no un fenómeno que además la ultraderecha busca negar activamente, ¿no? O sea, ellos dicen, esto ha ocurrido siempre, el planeta ha pasado por ciclos como estos, ¿no es cierto? Entonces hay un negacionismo clarísimo, ¿no? Ya lo vemos incluso dicho abiertamente por algunos gobernantes, ¿no? Que creen que el mercado además va a resolver los problemas de contaminación, ¿no? Y que eso lo va a resolver mágicamente todo. Y lo que sabemos, sin embargo, y esta relación para relacionar, digamos, lo ocurrido hace 15 años con este Día del Ambiente nos debería llevar a plantear, por ejemplo, este punto de no retorno que estamos viviendo en la Amazonía, ¿no? En términos de deforestación y todas las consecuencias que eso podría generar. David, ¿qué nos podrías decir en ese sentido, ya más bien hablando de las circunstancias que estamos viviendo en el marco de esta crisis climática y de cómo podríamos abordarla para comprender realmente sus causas y las consecuencias que estamos viendo, que son terribles y que de alguna manera ya las ha mencionado Katy, ¿no? Sí. Solo una pequeña anotación con respecto a lo que dijo Katy, que yo recuerdo, entrevisté a las personas que traducían, que más bien interpretaban a los indígenas que eran dirigentes indígenas que eran enjuiciados por el tema de lo que ocurrió en Bagua. Y bueno, aparte de todas las dificultades, esto me recuerdo con un detalle a partir de lo que dijo, y es que en el Poder Judicial no existían traductores al inglés, al francés, y no había ni un solo traductor a lenguas indígenas. Eso no existía. Claro, hay una lógica colonial, ¿no? O sea, no solamente se trata de una lógica de acumulación económica, sino en general es una lógica de colonial contra los pueblos y contra la propia naturaleza, ¿no? O sea, claro, y a eso voy. Hay un concepto que utilizan las actividades extractivas, las empresas extractivas, y los estados también lo asumen, que es la de zona de sacrificio. La zona de sacrificio se supone que para lograr el desarrollo de un país tienes que sacrificar una zona de tu territorio, ¿no? Venezuela sacrificó todo un estado para sacar todo el petróleo, que lo destruyó por completo, para de ahí tener la riqueza petrolera, y eso hasta ahora continúa, ¿verdad? Y así ocurre en general. Entonces, las zonas de extracción son zonas de sacrificio. Y la zona de sacrificio no implica solamente destrucción del entorno, sino implica también destrucción de vidas. Se sacrifican vidas con toda frialdad. Y se toma la decisión en función, recuerden los discursos de García, en función del desarrollo nacional, del progreso y contra el egoísmo, esos pueblos que no quieren que sacrificarse, ¿no? O sea, le faltó decir eso, pero eso era lo que estaba detrás de todo esto, ¿no? Y quiero acordarme, hace poco ha habido una aparentemente auspiciosa reunión de presidentes de los países amazónicos que hubo hace poco en Brasil. Ya, pude cubrir un poquito eso y había una serie de propósitos y de promesas sobre cuidados de esto. Pues el presidente Lula acaba de liberar toda una zona enorme para actividad petrolera en la zona costera de Brasil. O sea, incumpliendo todos sus compromisos, que eran bastante débiles también, porque no se había llegado a muchas cosas, pero algo, ¿no? Todos sus compromisos del encuentro de mandatarios amazónicos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero pensar también en positivo y mirar más bien las acciones de Petro, ¿no?
que está dando medidas importantes, como prohibiendo el fracking en Colombia, cortando actividades petroleras en varios lugares, ¿no? Que son más bien medidas positivas, importantes, ¿no? Tenemos que recuperar un viejo lema: sablo poder, todo es ilusión, decía antes. Es verdad. Es decir, nunca como ahora es necesario, yo creo, que los pueblos traten de juntarse y darse cuenta de que su destino está en sus manos y no en aquellos que defienden otros intereses, ¿no? Volvemos al viejo dilema de antes, ¿no? No voy a hablar de lucha de clases porque no estamos hablando estrictamente de clases, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de movimientos sociales y de cuidado del territorio que está ligado a la vida de la gente frente a una actitud colonial con sus lacayos acá que se encargan de atender las demandas de los países que se benefician de la extracción en nuestros territorios, ¿no? Y que además usan la fuerza para eso, ¿no? Y yo siempre uso este ejemplo, ¿no? ¿Se imaginan si en el Congo se sublevaran y decidieran que ya no extrajeran el coltan? Les mandan a los marines al día siguiente, ¿no? Por ahí un caso extremo, ¿no? Pero es exactamente esa la situación que estamos viviendo, y esa es una situación muy complicada y que requiere además sacarse de encima a todas las personas que toman estas decisiones sacrificando población, porque eso es lo que significa son los sacrificios, significa sacrificar población, significa flower, todo se sacrifica eso, pero además significa que sacrifica, y se comienza además por esa batalla ideológica de que es la destrucción de la cultura, la negación de la cultura, el empequeñecimiento de la cultura, que comenzó con la conquista, fíjense, y continúa hoy en día, ¿no? Al punto que encuentras ahorita muchos indígenas amazónicos que empiezan a sentir que lo suyo es primitivo, ¿no? Que quieren la modernidad, ¿no? O sea, hay una embestida de ese tipo que es contra la que hay que sobrevivir, y que yo creo que se trata más que nunca de una batalla política importante que deben hacer desde la movilización de la gente y que tiene que revertir todo ese proceso que desde hace tiempo nos ha cogido de sorpresa, porque no había respuesta para esto, ¿no? Y estamos ahora, el Perú ha sido con Fujimori, y gracias al apoyo de Sendero Luminoso, que se dedicó a destruir organizaciones de base, gracias al apoyo de García con sus políticas económicas, ¿no? Se ha convertido en el primer país que ha experimentado una política neoliberal intensa, ¿no? Con corrupción agregada, y además conservadora radical, ¿no? En muchísimas cosas, ¿no? Y eso nos ha envuelto y nos ha convertido, pues, en lo que estamos ahora, ¿no? En la situación en la que estamos ahora, ¿no? En la que cada vez más hay esa perversión de la palabra libertad, que ahora también se asume aquí, ¿no? Y que significa libertad para hacer lo que me da la gana, donde el que es, ¿no? Hay también un debate en torno a los términos, a los conceptos, de los cuales se han apropiado y nos han embaucado con esto, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay que iniciar una batalla, y esa batalla tiene que darse sí o sí, y tiene que nacer desde los pueblos que tienen que tomar conciencia y tienen que terminar con divisiones, ¿no? Porque el enemigo es muy, muy poderoso, ¿no? Hablabas La bestia tiene 1000 cabezas, como decía, ¿no? Claro. Hablabas de estas zonas de sacrificio y, bueno, parece que casi el mundo, para el capitalismo, para los capitalistas y los estados que usan como instrumento, digamos, para seguir reproduciendo sus procesos de acumulación, pareciera que el mundo entero ya fuera una zona de sacrificio, ¿no? Y Eso claro, mismo, como sí. tú dices, de alguna manera, incluso, digamos, quienes estamos en una posición, digamos, dominados, ¿no? Pareciéramos también reproducir eso, ¿no? Estamos dispuestos a sacrificar nuestro propio entorno, a los nuestros, a los que están a nuestro lado, ¿no? Entonces hay una dinámica como tanto de extensión, digamos, de estos procesos, como también de carácter intensivo, ¿no? Que, bueno, efectivamente tienen que ver con los cuerpos, con los territorios, pero decíamos, ¿no? Además, cómo no tomar conciencia de esto que se está produciendo con esta especie con este punto de no retorno, por ejemplo, que se plantea sobre la Amazonía, ¿no? Eso no es ningún chiste. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Katy? ¿Cómo abordamos esto para que efectivamente, como dice David, comprendamos, ¿no? Que está de fondo
en toda esta situación y que esto no es pues producto de los ciclos naturales de la Tierra, ni tampoco, bueno, algún castigo divino, ¿no? Exacto, ¿no? Y mucha de la narrativa desde la derecha es, como tú bien mencionas, Álvaro, que siempre ha habido cambio climático, ¿no? Y el tema particular con esta crisis es que es un cambio climático acelerado, en un periodo excesivamente corto y vinculado a... De hecho, hay un documento que hace el equipo de Thomas Piketty que analiza cómo han incrementado las emisiones de carbono en los últimos 200, 300 años y se ve que el pico de incremento está, de hecho, en los 90. ¿No? Hay un crecimiento muy acelerado de la contaminación y de las emisiones desde 1990, que ya venía evidentemente desde la primera revolución industrial, pero es cuando quizás el capitalismo empieza a desregularse, ¿no? Y en ese sentido vemos un incremento muy fuerte porque también inician nuevos actores a sumarse a una forma de producción intensiva en el uso de energía, ¿no? Contaminante, como otros actores, ¿no? China, los tigres asiáticos, entre otros, ¿no? Entonces, el Día del Ambiente se celebra desde hace 50 años, hay encuentros de Naciones Unidas, ¿no es cierto? Múltiples cumbres desde hace 50, 40 años, muchos acuerdos, pero efectivamente no han habido vinculancias, no han habido avances reales. Lamentablemente esta zona de sacrificio que menciona muy bien Álvaro y también David, ¿no? Parece ser los países del sur global, ¿no? Lamentablemente donde se extraen todos los recursos, incluso para la transición. ¿No? Ahora que hay transición energética, vamos a volver a hacer despensa de litio, vamos a volver a hacer despensa de cobre, ¿no? Entonces, esto es muy duro, ¿no? Y en la Amazonía, como bien mencionaban, esta idea de punto de inflexión que se ha venido discutiendo mucho en el marco de la ley forestal, la magnitud de eso es profundamente grave, ¿no? Lo que nos menciona esta idea de tipping point es que si se deforesta más del 25% de la Amazonía perdería su capacidad de bajo su propia humedad, generar ciclos de hídricos y a partir de eso se convertiría en una sabana, ¿no? Entonces no existiría Amazonía, entonces rompería todo el ciclo hídrico de una buena parte de América Latina y evidentemente eso tendría impactos en todo el planeta, ¿no? Ahora, este tipping point, lamentablemente, y esa incidencia de la crisis climática ya se viene sintiendo en todos los territorios, ¿no? Tenemos incremento de las temperaturas fuertísimas. En India, más de 50 grados, ¿no? Hemos tenido contextos de inundaciones que incluso ahora Alemania está, que tiene muchas medidas de precaución para evitar también contextos de lluvias extremas, ahorita ha visto afectadas varias regiones, ¿no es cierto?, en un contexto de inundaciones muy graves, ¿no? Que ellos no han podido incluso prevenir. Eso salía en las noticias hace un par de días, ¿no? Y Ojo Público muestra un reportaje sobre el impacto de las sequías que hemos tenido en estos últimos años, sobre todo en la Sierra Sur peruana, ¿no? En la cual ya finalmente esto ha generado que muchos hogares en la Sierra Sur, en Puno, en otras regiones altas, ¿no? En nuestro país, simplemente los jóvenes ya no decidan vivir ahí, ¿no? Y las personas mayores que finalmente son quienes están quedando en esos territorios en los cuales ya no es casi posible cultivar porque el agua es muy escasa, ¿no? Entonces, ya estamos sintiendo ahorita todas las consecuencias de la crisis climática. Ahorita tenemos un proyecto de ley que de hecho ya se aprobó en el marco de cambios normativos con CEDAPAL que está haciendo que se encarezca el costo del agua también. Es parte de nuestras discusiones hoy, ¿no? Este encarecimiento haría, dicen que una familia, por ejemplo, en una zona urbana de Lima, pasara de pagar un recibo de agua de 60 soles a quizás uno de 90 soles. Esto en un contexto además de alza de costo de vida en nuestro país, ¿no? Entonces, la dimensión ambiental, ecológica, está articulada a todas las dimensiones de la vida, afecta a la economía, afecta evidentemente nuestra capacidad de vivir bien, ¿no? Y cualquier programa de transformación, programa crítico que tenemos desde las izquierdas, tiene que incorporar esta dimensión ecológica, ¿no? Creo que eso es quizás uno de los consensos a los cuales tendríamos que llegar hoy en el siglo XXI, ¿no? Que enfrentar la imposición del capitalismo implica también enfrentar esta dimensión del capitalismo, esa tensión capital-naturaleza, ¿no? Que tiene un impacto muy duro finalmente en los medios de vida y en las vidas de las personas, ¿no? Entonces, creo que la apuesta también es por articular esta dimensión ecológica en nuestros programas, en nuestra forma de también entender nuestras críticas hacia este modelo de desarrollo que se establece en todo el mundo, pero que como veíamos las consecuencias se hacen mucho más duras, ¿no? En el sur global, ¿no? En nuestros países, en América Latina. Sí, de hecho,
ya entrando a la última parte de esta breve conversa, ¿no? Sobre estos temas tan importantes que en realidad nos plantean muchas aristas, ¿no? Nos podría tomar muchísimo tiempo ir abordando y yo creo que son fundamentales, son muy interesantes. Queríamos plantearles las alternativas, ¿no? O sea, en medio de todo este desastre, ¿qué alternativas y qué tareas tenemos hacia adelante, ¿no? David, por ejemplo, decía, es una tarea política y también hay una batalla ideológica que dar al respecto, muy dura además, ¿no? Y Katy hablaba de esta incorporación, de esta dimensión en las propuestas políticas, ¿no? De hecho, en muchos proyectos políticos en otros lugares se empieza a hablar de la planificación ecológica como un elemento, por ejemplo, fundamental, ¿no? O sea, no podemos, en el Perú ni planificamos, entonces, bueno, pero se necesita un nivel de planificación ecológica, sin duda, ¿no? Que puede ser una herramienta así fundamental para atravesar esta etapa tan dura y crítica de la historia, ¿no? Pero además de esto, sin duda, si no hay movilización, si no hay organización, si no hay experiencias concretas, digamos, difícilmente vamos a poder ofrecerle alternativas o vamos a poder construir alternativas concretas, ¿no? Lo nuestro terminan en palabras y lo que hacen, digamos, esos grupos de poder, las mafias, son hechos tangibles, ¿no? Sin embargo, hemos visto una movilización no muy grande, no muy amplia, contra la ley antiforestal, por ejemplo, ¿no? Que ha articulado a muchos jóvenes en el caso peruano. Y por otro lado, también la emergencia de estos gobiernos territoriales, ¿no? en la Amazonía, que, bueno, en fin, también están buscando salidas alternativas, ¿no? ¿Cómo podríamos plantearnos estas salidas y alternativas, David, ya para entrar a esta parte final de estos diálogos desde nuestro sur? La tenemos bien difícil en el país, ¿no? Y cada vez nos la pone más difícil, además, ¿no? Ahora ya se han ido contra las ONGs y eso incluye también a los movimientos sociales. Parece ser lo que están incluyendo ahí también el posible financiamiento de organizaciones sociales, no solamente las ONGs. Hay muchas dificultades y hay el control además mediático que es clave y que además que impide que digamos que se tejan muchas pues hay además un problema de crisis económica grave, porque no es solamente el tema del alza de costo de vida y estas cosas que nos encarecen, sino que hay recesión. Y hay una recesión tremenda y el desempleo, ese millón de pobres que ha logrado Boluarte en 2 años, es eso, no es falta de trabajo, no hay oferta de empleo y los empresarios no quieren invertir porque hay inestabilidad, ¿verdad? Entonces, digamos, la situación es bien complicada. Entonces, sin plata, con bloqueos económicos, con bloqueos políticos, con bloqueos de todo tipo para poder movilizarse, organizarse, la cosa se pone cada vez más complicada, ¿no? Ayer he visto en la noticia de hoy día una cosa interesante, que uno de estos congresistas en San Marcos lo han abuchado terrible, ¿no? Y por poco ya tenido que irse corriendo y no ha podido hacer nada. Ahí tenemos este capital, que es un 90% de la población que quiere que se vayan, ¿no? Que quiere que esto cambie, ¿no? Entonces hay que saber aprovechar ese capital, yo creo, ¿no? Y ese capital pasa por lograr un esfuerzo de unidad, ¿no? Y creo que la cosa me parece a mí que pasa por lo que decíamos antes, ¿no? Por una batida ideológica, sí, pero también por un tema de organización política, y tenemos que primero andar por etapas. Primero, pensando en el Perú, tenemos primero que superar este escollo político que tenemos hoy en día, que yo creo que ya no da para más, ¿no? Y estamos a punto de reventar, pero la gente tiene miedo de que le disparen en la calle, porque eso es lo que pasa, ¿no? Y como son caraduras, porque no les importa un pepino, porque ahorita este señor Muñante, que lo han votado de San Marcos, está diciendo que lo censuran, ¿no? Y se está atacando por todos lados diciendo que lo censuran, pero cuando han censurado a la presentación del libro de Américo Zambrano, por ejemplo, ahí no le importó nada, ¿no? O de Anaí Durán también, ¿no? Que también impidieron que se presente su libro.
efectivamente, ¿no? Ellos son en realidad quienes están censurando y estrechando los espacios democráticos. Claro, y se quejan más bien, pero tienen este control, porque tienen a unos medios que les dan además la razón y qué sé yo, y hay una enorme cantidad de corrupción, ¿no? El otro día preguntaba Rocío Silva en una entrevista que le hacían, ¿y qué pasa con las Fuerzas Armadas? Obviamente que las cúpulas de las Fuerzas Armadas, que son las que sostienen, finalmente son las que sostienen esto, deben estar pues muy comprometidas con todo esto, ¿no? No hay que dudarlo, ¿no? Hasta ahora nadie responde, por ejemplo, de dónde sacaron las armas las pandillas ecuatorianas que salieron de las fábricas del ejército, ¿no? La fábrica del ejército, FAME, producen una serie de armas, ametralladoras de cierto calibre y qué sé yo, y esas son las armas que estaban usando en el Ecuador las pandillas ecuatorianas, que son las que están actuando ahora también en el Perú, ¿no? Los choneros, los lobos y qué sé yo, que están entrando al Perú. ¿Cómo es que han llegado a tener esas armas nuevas, que decían FAME? ¿Quién les ha vendido esto, no? O sea, fíjense todas las cosas que están pasando y estamos como indefensos frente a esto, ¿no? La salida es tener claro hacia dónde vamos, pero una primera salida obviamente es política, ¿no? Y hay que tener la capacidad de llegar a la población y de superar todos sus escollos políticos, y para eso es necesario que haya un gran esfuerzo de unidad que vaya más allá de la izquierda, creo yo, que una a los sectores democráticos, que permita con mucha fuerza pasar a un segundo nivel, un gobierno que restituya la democracia, y por otro lado, y luego, bueno, ya luego se verán las diferencias que hay, ¿no? Pero creo que estamos en el momento en que estábamos en la época de bajaron a Fujimori y que traicionó Toledo, ¿no? Esta vez hay que evitar que alguien traicione esto, ¿no? Pero hemos llegado a ese punto, ¿no? Entonces, a pesar de que estamos, obviamente, el tema que nos convoca hoy, que es el cuidado de la tierra, el cuidado del ambiente, está metido en todo ese proceso, pues. O sea, no vamos a poder cuidar nuestro territorio si es que primero no superamos esta etapa difícil que tenemos hoy en día, y que me parece que es la que hay que superar ahorita, ¿no? Y tenemos que entender además, y a partir de ahí empezar a hacer la batalla ideológica que es importante hacer para recuperar este concepto que se ha perdido y que está disperso, que la gente no entiende todavía, de que del cuidado del territorio depende nuestra vida. Que si no cuidamos la tierra, pues simplemente se acaba todo, ¿no? O sea, es de más, no sé para qué peleamos. Y que además, y hay que recuperar un concepto muy importante, me parece, es que es el concepto de patria. La patria hoy en día la relacionan con la bandera, el himno nacional, los soldados, en fin, la escarapela. Esos son los símbolos de la patria, ¿verdad? La patria en realidad es la gente y es el territorio. O sea, es el territorio que comprende a la gente también, ¿no es cierto? Eso es la patria. Entonces, quien atenta contra el territorio, y yo lo digo con toda la claridad del caso, y ahí creo que hay que asumirlo así, quien atenta contra el territorio es traidor a la patria. Y los soldados que no cuidan el territorio no están cumpliendo su misión. Eso hay que decirlo, y decirlo fuerte, ¿no? Y creo que es parte de la lucha política hacer entender que se trata de cuidar nuestra vida, y que esa es la labor y esa es la tarea principal de todo patriota, ¿no? Y hay que decir, somos patriotas. Creo que ese tipo de cosas son las que tenemos que empezar a avanzar para poder entender para que la gente entienda que se trata de cuidar nuestras fuentes de vida en primer lugar, ¿no? Uh-huh. De hecho, creo que la conferencia de Muñante era sobre el globalismo, la Agenda 2030, que atentan contra la soberanía nacional, y efectivamente, pues, sin embargo, a la hora de estas dinámicas de extracción, de destrucción de los territorios y de los propios pueblos, ahí se olvidaron de lo nacional, ¿no? De la globalización, sobre todo, que es eso, ¿no? Claro, hay un manoseo, ¿no? Bien hábil de la ultraderecha siempre, ¿no? De la idea de la patria, y a veces la izquierda abandona, ¿no? Lo que es la disputa por el sentido de la patria, ¿no? Finalmente, como tú muy bien lo dices, ¿no? La patria son sus pueblos, son sus territorios, en fin, y esto está cada vez más en descomposición, está siendo destruido, ¿no? Está siendo saqueado, está siendo... Y como dices, ¿no? O sea, está este peligro también, se están cerrando cada vez más espacios,
¿no? Y ya falta poco para que seamos acusados de buscar atentar contra el orden interno, ¿no? Que es un poco lo que dice este proyecto de ley que ha sido aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿no? Que se va a perseguir a todos los que reciban financiamiento y que buscan tener influencia política, como si esas redes de ultraderecha efectivamente no tuvieran tremendos financiamientos, ¿no? Para imponer su proyecto, y no solamente en términos ideológicos, ¿no? Sino también de fuerza. Katy, ¿cómo pensamos entonces esas alternativas ahora, ¿no? Sí creo que siempre hay signos alentadores de resistencia, pero estamos en un momento muy difícil, sin duda. ¿Cómo te imaginas esa salida? Gracias, compas. Me parece además muy curioso cómo se han ido pervirtiendo, ¿no? Propuestas, ¿no? Porque, por ejemplo, los ODS, ¿no? Estos Objetivos del Desarrollo Sostenible, desde una perspectiva ecologista, son objetivos muy modestos, ¿no es cierto? Incluso contradictorios, en algunos términos ponen algunas metas específicas para mejorar las condiciones, ¿no es cierto?, en relación al vínculo con el ambiente, pero son modestos, son limitados, están en el marco incluso del modelo de desarrollo imperante en el contexto global, pero aún así ha sido seriamente atacado, estigmatizado, ¿no? Y hay gente incluso informada que habla, ¿no?, de los mitos de la Agenda 2030 como una imposición y quién elige a la ONU, ¿no? Nosotros tenemos que defenderla, la soberanía nacional respecto a nuestros recursos. Entonces me parece muy curioso eso, ¿no? Cómo se han ido pervirtiendo incluso estas metas modestas o consensos que se pueden haber generado en términos globales y que incluso no se cumplen, ¿no? En esa línea yo creo que pensaba un poco en dos dimensiones, ¿no? En una perspectiva de crisis climática, lamentablemente, desde una mirada de escala, ¿no? El Perú no es el principal causante de la crisis climática, ¿no? Más bien somos quienes recibimos las consecuencias. Entonces, hay una responsabilidad del norte global por efectivamente frenar la crisis climática. Quienes contaminan más son justamente ese 1% más rico que está alojado en los países del norte global. Sin embargo, en estos espacios de Naciones Unidas, esos espacios de diálogo como las COP, es muy interesante cómo los países africanos sí se han organizado y sí se han articulado para exigir financiamiento climático, ¿no? Van en bloque para exigir financiamiento climático para sus países, cosa que no ocurre con los países de América Latina, ¿no? Que tienen más de un bloque y que no están negociando efectivamente condiciones para recibir financiamiento, para caminar esas transiciones. Y en el caso peruano es mucho peor, porque incluso han habido financiamientos que llegan, por ejemplo, fondos noruegos que llegan al Perú, pero no es claro, dado la debilidad institucional ambiental en el Perú, quién tiene la rectoría para implementar la ejecución de ese presupuesto, ¿no? Y veíamos, por ejemplo, en 2021 en el MEF que no era claro si lo tenía el MINAM, si lo tenía el MEF, entonces oportunidades desperdiciadas incluso para poder ejecutar financiamiento para la acción climática, ¿no? Porque aún tenemos una debilidad institucional. Volviendo al caso peruano, ¿no? Entonces creo que es importante identificar que la transición energética es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad para generar puestos de trabajo, es una oportunidad para incluso el fortalecimiento de industria asociada a las transiciones energéticas, nos podría permitir tener una ruta para salir de este modelo primario exportador incapaz de generar puestos de trabajo, como decía David, y que es el causante de esta recesión y finalmente de la pobreza y el incremento de la pobreza en el Perú, ¿no? Entonces, plantearnos esa idea de una transición hacia la utilización de formas de energía renovables, hacia la utilización de no solamente además proveernos energía, sino incluso exportar energía, ¿no? Es una oportunidad para el país que podría plantearnos justamente caminar hacia generar, mejorar esa estructura productiva, ¿no? Por otro lado, desde los activismos, desde las organizaciones, como mencionaba al inicio, creo que los jóvenes ahí son un potencial, ¿no? Frente a los cuales habría que seguir fortaleciendo, articulando, involucrarnos en algo que es difícil, ¿no? Y que de hecho en este contexto de arremetida que mencionaba Álvaro, están haciendo que la militancia sea una cuestión también problemática, ¿no? Están bloqueando a las personas que militan activamente en partidos, ¿no? Entonces, ¿cómo convencer a los jóvenes de que se involucren en partidos, en espacios de organización política, ¿no? No solamente desde el activismo individual, que es importante, ¿no? Y que juega un rol, pero también desde unas formas colectivas, amplias, sostenibles de
también participar y disputar políticamente, ¿no? En el marco, por ejemplo, del Acuerdo de Escazú han habido muchas articulaciones muy interesantes a nivel de jóvenes en todo el territorio y creo que en el marco de la ley forestal también. Entonces, hay que pensar también en cómo estos jóvenes pueden articularse y ser parte de espacios de militancia, tanto territoriales como finalmente también nacionales, como elementos para la discusión. No quisiera quedarme, lamentablemente, en el balance, ¿no? Sabemos que el reto es inmenso, ¿no? Y que la posibilidad de poder efectivamente revertir los embates de esta crisis climática que ya está en marcha es muy compleja. Sin embargo, no, tenemos que dar la pelea, ¿no? Creo que finalmente el resultado es que tenemos que dar la pelea porque de eso depende nuestra supervivencia, nuestra sobrevivencia en este planeta, ¿no? Ya se habla de viajes, ¿no? Que no son cuestiones, ¿no? Ya hay ricos que están pensando también en viajar fuera del planeta porque finalmente para ellos es más fácil, ¿no? Esta frase que se le otorga a Zizek, pero finalmente no es tan clara, ¿no? Es más fácil imaginar el fin del mundo antes que el fin del capitalismo, ¿no? Mucha gente piensa más en que es viable esta primera opción, ¿no? Y en esa línea creo que hay que seguir hablando de estos temas, ¿no? Por más de que sea doloroso y que mucha gente no quiera tratarlo justamente porque nos pone en riesgo, ¿no es cierto? Hay que seguir tratando estos temas y justo en el marco de del concurso 200-200 también, que creo que es una oportunidad para discutir la agenda de la crisis climática y cómo esto nos interpela y nos afecta en el día a día, ¿no? Entonces también hay la invitación a participar del concurso 200-200. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias, David, también. Y efectivamente recordarles a todos los que nos ven o que nos escuchan que estamos en la segunda edición de este concurso que justamente aborda la crisis climática, ¿no? Cómo estamos viviendo, experimentando, sintiendo, imaginando, ¿no? La crisis climática, cómo nos afecta en nuestro día a día, cómo afecta a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, pero también, por supuesto, pensando en las alternativas, ¿no? Que son fundamentales. Hemos llegado así a la parte final de nuestro podcast, de nuestro programa que sale todas las semanas. Originalmente habíamos pensado esto cada 2 semanas, pero hemos visto pues que hay una necesidad de abordar distintos temas. Ya abordamos en otra edición el concurso y el tema de la crisis climática en específico, pero sin embargo era importantísimo vincular a algo muy cercano, ¿no? Por un lado la Amazonía y por otro lado los pueblos indígenas de la Amazonía que hace 15 años efectivamente, digamos, vivieron esta circunstancia tan crítica, tan terrible, pero que a la vez también, y no en una lógica de victimizar, ¿no es cierto?, enfrentaron algo que lamentablemente, como dice David, sigue en curso, ¿no? Es este intento de saquear, de destruir la Amazonía, simplemente para generar, digamos, acumulación de riqueza en determinados grupos de poder, en transnacionales, en mafias, ¿no? Que es finalmente de lo que está compuesto el capitalismo neoliberal. Agradecerles nuevamente entonces, David, Katy, será hasta una próxima oportunidad en Diálogos desde Nuestro Sur. Tendremos seguramente otra ocasión para seguir conversando y hay que seguir, como dice Katy, conversando sobre estos temas para que lleguen a todos los que se pueda, mientras se pueda también, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves. Nos vemos en Diálogos desde Nuestro Sur. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. terrorista lunyasa yambai mina wahun bahaya no armamento atsu así lanza y bueno lanza 5 metros Tucumanque 10 metros Tucumanque helicóptero minan sin busque ocho papiamin maestro ellos profesor ellos alumno ellos mira que ellos sin busque alla gitatuata ne mira que alla que sankuntai alla minan negocio batuku yo mira suhuruku petróleo suhuruku dasira suhuruku sin pobre puo ahagaki son humanakis
Alang ka tanto di sa nagbi. Alang ka bi kunman. Dote ka mitimiri ka santana. Alang ka bi ka kasang suhay. Alang nagbi ka matay. Alang minyak suhut ka. Ang bukay. Ambos lados están armados, en ambos lados. Es una guerra que nos han declarado, ¡Siguen botando las bombas en gente que no pueden salir! ¡Paren! ¡Que paren! ¡Cerca de la cabeza! Toma mi mano, hermano mío. Toma mi mano sin temer. Toma la selva desde abajo. Toma mi voz como un disparo en este río del deber. Toma la tierra, hermano mío. Enseña dónde está tu amor. La dignidad de un ser humano es el dolor por un extraño que no conozco, pero eres tú. En la selva ven las aves, un dolor, comunidades de amor que luchan por nuestro sol verde y paz. Los vampiros a morder tienen petróleo en la sed y una foto en la pared del poder. Toma mi mano, hermano mío.